Listo. ¿Ya pueden ver todos la pantalla? Sí, Sí, profe. profesor. Sí. Ok, bueno, entonces el siguiente tema que vemos, vamos a ver ahora qué pasa realmente con México, ¿no? En el tema anterior veíamos qué pasa con los países en vías de desarrollo, entre los cuales se encuentra México, y ahora vamos a empezar a ya adentrarnos un poco de cómo funciona México, cómo es México en cuestiones socioeconómicas. A ver, ok. Bueno, ¿qué hemos visto? Que prácticamente en los últimos 40 años en todo el mundo han surgido cambios radicales, ¿no? Sobre todo estos cambios vienen a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Podemos decir que la Segunda Guerra Mundial marcó un hito, o dicho de otra forma, un antes y un después en cuanto a la configuración del mundo. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues fue ya cuando prácticamente las guerras dejaron de ser entre un grupo de países y empezaron a incluirse más países en estos bandos. Y esa parte triste o esa parte fea que deja la guerra, pues lo que le enseñó al mundo es que ya no podían existir los países autosuficientes. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces los países iban a necesitarse unos de otros, la famosa cooperación económica internacional. Y algunas de las ideas que surgieron de esto fue justamente el término de la globalización, que es parte del tema de todo este curso, ¿no? El tema de la globalización. ¿Qué quiere decir? Que entonces la filosofía fue, pues hay que abrir todas nuestras fronteras y hacer que los países trabajen no solamente para ellos mismos, sino para el beneficio de todo el planeta, ¿no? Podemos decir que esa es la parte o la filosofía original de la globalización, algunos dicen es la parte romántica, pero bueno, es la razón de ser justamente de la globalización que les repito, ocurre a partir de la Segunda Guerra Mundial y bueno, pues prácticamente por ahí ya de los ochentas, noventas empezamos a ver que esa idea es cuando realmente ya empieza a tomar más fuerza hasta, podríamos decir, hasta 2016, ¿no? Ya en 2016, bueno, pues esta idea ha cambiado un poco, no se ha abandonado totalmente, pero ha cambiado un poco a lo que ahora conocemos como globalización fragmentada. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues ahora esa lucha de poderes, de ver quién es el mejor país, pues ha generado entonces que más bien se generen regiones. Y y esas regiones, pues vamos a ver que existe un país líder y demás países aliados, ¿no? Entonces, a pesar de que sigue habiendo ese movimiento de capitales, ese movimiento de personas, pues sí vamos a ver, por ejemplo, en el caso de América del Norte o de toda América, pues se nota justamente el predominio de Estados Unidos y cómo Estados Unidos va buscando sus aliados, ¿no? Y entre más aliados seas, pues más beneficio vas a tener. El caso de Canadá es un país aliado, el caso de México somos otro país aliado. Argentina siempre ha tratado de hacerse un país aliado de Estados Unidos, ¿no? Pero si nos movemos hacia el bloque, por ejemplo, de Europa, pues vamos a ver que ahí Alemania ahora es el país que predomina y todos los demás países europeos pues tratan de ser aliados justamente de Alemania, ¿no? Y si nos vamos a la parte de Asia, pues lo que encontramos es ahora el predominio de China. En algún momento fue Japón, pero ahora China es quien está tomando el mando y justamente los países que se encuentran en esa zona, pues han buscado ciertas alianzas, ¿no? Rusia ahorita es un país que ha buscado mucho la alianza con China, Corea del Norte, otro país que busca mucho la alianza con China, ¿no? Vietnam, esa parte, bueno, pues también toda esa parte de Asia, de Tailandia, todos ellos, pues también de alguna forma han buscado esa cooperación con China, esos bloques económicos y, bueno, de todos modos, la esencia de la cooperación internacional sigue aún presente, ¿no?
Nos dice entonces que a pesar de estos cambios que se han generado de la globalización del planeta, pues tanto los recursos naturales como los humanos van a ser los factores que van a representar las ventajas o limitaciones de las naciones para ese desenvolvimiento, ¿no? Entonces, obviamente, bueno, pues lo que vemos es que en este planeta los recursos no van a ser iguales para todos los países, ¿no? Cada país va a tener o cada región va a tener ciertos recursos de los cuales les genere una ventaja, pero carecerán de otros que les genere su limitación, ¿sale? Por ejemplo, en el caso de América, pues vemos que toda la parte del sur, pues sobre todo es muy rica en recursos naturales, ¿no? Mientras que la parte ya del norte, hablando de Estados Unidos y Canadá sobre todo, pues hay recursos que no existen. Bueno, y en cuanto al factor humano, pues igual, ¿no? Vemos que en cuanto al factor humano, pues prácticamente aquello que le va dando valor es justamente el conocimiento, la experiencia que se tiene, ¿no? Entonces, pues vamos a ver que los países desarrollados, por ejemplo, en el caso de América, Canadá y Estados Unidos, pues justamente el nivel de conocimiento es muchísimo más amplio, ¿no? El nivel de tecnificación es muchísimo más amplio que con el resto de los países. En el caso, por ejemplo, de Asia, pues también se ve, ¿no? Ese crecimiento que ha existido en países como Corea del Sur, como China, como Japón y otros países que han ido quedando rezagados, como pudieran ser Tailandia, como pudieran ser Vietnam, ¿no? India, que ahí se muestran diferencias, ¿no? En su población hay gente en la India que está sumamente capacitada y la otra mitad de la población, bueno, pues está en unos niveles de analfabetismo sumamente grandes, ¿no? Entonces, todas estas diferencias pues van a presentar retos para los países y de alguna forma los países van a tener o buscar subsanar esas limitaciones que tienen a partir de conseguirlas de otro lado donde pudiera ser que se encuentran en abundancia. ¿Dudas? Bueno, sigo. Ok, ¿en qué pasa en cuanto a México en su parte geográfica? Bueno, pues vemos que México es un país grande, tiene casi 2 millones de kilómetros cuadrados en cuanto a su superficie y una de las características de México es que cuenta con una variedad enorme de climas, ¿no? Y al haber muchos climas, pues tenemos mucha biodiversidad. ¿Qué quiere decir biodiversidad? Pues que tenemos muchos tipos de plantas, pero también muchos tipos de animales. Y esa variedad de climas, pues también nos permite entonces que podamos o que tengamos la capacidad de producir distintos tipos de productos agrícolas, ¿no? O sea, por ejemplo, la parte norte del país, pues es una zona árida, desértica, que va a permitir o tener ciertas condiciones, pero, por ejemplo, la parte de Chiapas, o la parte de Oaxaca, de Michoacán, pues son zonas más húmedas, ¿no? Con más vegetación que permiten pues que se creen algún otro tipo de productos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, la parte de los cítricos. Tenemos la parte de Tabasco que tiene muchísima agua, ¿no? Entonces, vemos que el país tiene muchas cualidades en cuanto a su forma, en cuanto a su parte geográfica. Algo interesante de México, que por ejemplo nosotros carecemos y en otros países, sobre todo en países europeos y asiáticos, eh, es muy normal, es la parte de los ríos, ¿no? Nosotros realmente no tenemos como tal ríos, sino más bien tenemos riachuelos. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que nuestros ríos son angostos, entonces nuestros ríos no permiten la navegación de grandes barcos, como pudiera ser Corea del Sur, como pudiera ser China, como pudiera ser Japón o como pudiera ser en Europa el caso de este, los ríos de aquí de Inglaterra o los ríos de Francia, ¿no? El famoso río Sena,
pues es un río sumamente grande donde pueden pasar embarcaciones fácilmente. En México eso no es posible. Además, también nuestros ríos, pues como tal, no son una fuente de agua para nosotros, ¿no? O sea, realmente nuestros ríos se utilizan más bien como sistemas de drenaje. La mayoría de ellos están entubados, ¿no? Entonces, nosotros utilizamos los ríos de otra forma. Y entonces uno diría, bueno, ¿y de dónde llega el agua de México? Pues justamente el agua que necesitamos en México a nosotros nos llega por los huracanes, ¿no? Entonces, ahorita, pues algo que puede representar un desastre para muchas personas, pues es lo que ha permitido que nuestras presas se estén llenando, ¿no? El tema, por ejemplo, ahorita del Cutzamala, que el año pasado estaba a punto de secarse, pues se ha recuperado gracias a esas lluvias que ocasionan los huracanes. Entonces, bueno, ahí vemos que existen diferencias geográficas que nos permiten realizar ciertas actividades, pero otras que nos limitan. ¿Sale? ¿Dudas? No, Bueno, profe. No, seguimos. profe. Ok, en cuanto a la población, ok, este es un tema sumamente importante y creo que no se le ha dado el peso que debiera. Esta es la última encuesta que se hizo en 2020 y bueno, lo que nosotros observamos es que, bueno, en primer lugar, podríamos decir que estamos casi parejos en cuanto a hombres y mujeres, ¿no? Hay relativamente un poco más de mujeres, un 51% de mujeres en comparación con los hombres, que no es una diferencia muy grande. Pero lo que nosotros podemos empezar a ver y que tal vez estamos desperdiciando un poco es cómo se conforma la población en cuanto a sus grupos de edad. Si nosotros observamos la barra más grande, ay, perdonen ustedes mi pulso, es justamente esta de aquí, la que en 2020 tenía entre 10 y 14 años. Quiere decir que ahorita deben de tener entre 15 y 19 años. Muy probablemente muchos de los que estén ahorita en esta clase pertenecen o pertenecieron a esa barra, que era la más grande. ¿Qué vemos aquí? Si nosotros vemos de aquí hacia arriba, lo que vamos a ver es justamente la famosa pirámide poblacional. ¿Qué quiere decir? Que la tendencia hasta esos niños, cuando alguna vez fueron bebés, es que cada vez había más bebés en comparación con el resto de la población. Pero, ¿qué está pasando ahora? Lo que está pasando ahora es justamente que ya esa población ha ido disminuyendo. Si ustedes observan aquellos que tenían entre 5 y 9 años o acababan de nacer y estaban entre los 0 y 4, son menores que los de 10. ¿Qué nos está diciendo? Que entonces los jóvenes ya no están teniendo tantos hijos o ya no están optando por tener hijos. ¿Y eso qué va a hacer? Eso va a hacer que si la tendencia continúa, lo que entonces se va a crear es lo que se llama no una pirámide, sino una oreja. O sea, la mayoría de la población se va a concentrar en el centro y lo que menos va a haber son viejos y bebés. ¿Por qué esto podríamos decir que es o pudiera resultar una ventaja en cuanto a términos económicos? Porque justamente esos niños que tenían 14 años y que ahora tienen 19 ya están en edad de estar estudiando probablemente una licenciatura, pero todos los que están arriba de ellos están en la edad justamente en la cual ya pueden estar trabajando o ya están terminando o ya deberían de estar terminando sus estudios de universidad. ¿Qué quiere decir? Que entonces la política económica, perdón, que debiera de seguir el gobierno o que tendría que tener el gobierno es justamente a apoyar a estos grupos de la población.
a generar más empleos, a generar mayores condiciones justamente para la educación, porque es justamente el momento en el cual la mayoría de tu población está en condiciones de trabajar, en hacer crecer la riqueza, en hacer crecer el famoso Producto Interno Bruto. ¿Qué va a pasar? Que si ese bono no lo aprovechamos, ese bono poblacional en el cual la mayoría de la gente está en edad de trabajar, se va a convertir en el futuro en un problema sumamente grande. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que entonces toda esta concentración que está aquí empiezan a crecer, empiezan entonces ya a llegar a los niveles de la vejez y los niños que están naciendo son cada vez menos, pues lo que nos vamos a encontrar es justamente una pirámide poblacional invertida. ¿Qué quiere decir? Que entonces cada vez va a haber menos gente que trabaje y más viejos, pero esos viejos ya no van a estar en capacidades de poder trabajar. Y entonces, ¿qué vas a hacer con todos esos ancianos que no tienen empleo y que no hay quien soporte su nivel de vida? Tienes varias opciones. Una, que entonces los ancianos sigan trabajando, que personas ya entonces de 70 o más de 60 años tengan que seguir trabajando para poder seguir subsistiendo, ¿sale? O tener que aceptar una situación de pobreza porque van a ser personas que ya no van a poder trabajar, pero ya no va a haber nadie que pueda soportarlos económicamente. No sé si me explico con esto. Sí, sí se entiende. Sí, ok, entonces es un tema latente que los gobiernos y nosotros, bueno, nosotros a lo mejor haciéndolo en cuestión de estudio, ¿no? Nosotros tendríamos que razonarlo, pero el gobierno que es quien tiene justamente el poder para tomar las políticas, pues no debiera de dejarlo pasar. Es una oportunidad muy grande. Ahorita estamos en el momento justamente, ¿no? Para poder dar ese brinco, pero si no lo aprovechamos, pues la situación se va a complicar bastante. Ok, ¿qué va a pasar entonces? Bueno, pues en términos económicos, el país es un país, como hemos visto, en vías de desarrollo o emergente. ¿Y qué se va a significar esto en términos económicos, en términos de lo que vivimos? Pues que van a existir desequilibrios económicos y sociales muy fuertes, ¿no? Como se ve aquí en la imagen, pues por un lado vamos a tener a los ricos muy ricos y a los pobres muy pobres conviviendo, ¿no? Entonces, esta situación genera muchísima desigualdad porque los ricos van a buscar ser cada vez más ricos y los pobres no es que lo quieran, pero las condiciones los van a orillar entonces a estar cada vez en situaciones más difíciles. Y una persona que llega a niveles de pobreza sumamente bajos, pues difícilmente, cada vez va a ser más difícil que pueda salir de esa situación de pobreza. O sea, también hay que quitarnos un poco la idea de que dicen que el pobre es pobre porque quiere. No, llega un momento donde el pobre, aunque quisiera dejar de ser pobre, ya no va a poder hacerlo, ¿no? Por ejemplo, una persona que ha caído ya en una situación de estar de indigente, nadie lo va a querer contratar, ¿no? Difícilmente una persona que llega a niveles de indigencia va a poder salir y reincorporarse a una sociedad, encontrar trabajo y poder encontrar casa y todo, ¿no? Entonces, además, otra cosa, también cuando una persona deja de trabajar, deja de actualizarse, ¿no? Y entonces, si tú ya no conoces qué es lo que está actualmente en tu trabajo, qué es lo que realmente se requiere en tu trabajo, dejas de ser eh, atractivo para quien te pudiera contratar. En el caso, por ejemplo, de ustedes, ustedes lo deben de tener muy presente. Al ser contadores, tienen que tener muy buen conocimiento de las famosas NIF y de las propias leyes, ¿no? Cada año se está cambiando la ley, nuestros legisladores cambian la ley constantemente en cuanto a términos de impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes no están actualizados con eso, pues va a ser muy complicado entonces que puedan de nuevo tomar el rumbo, ¿no? Y eso es de un año para otro. Imagínense una persona que no ha estado trabajando ya 10 años. Si en 10 años han pasado muchas cosas. O bien personas que a lo mejor hace 20 años dejaron de trabajar y ahora por alguna razón
tuvieran que hacerlo, pues probablemente ya no conocen los sistemas informáticos que se requieren para eso, ¿no? Es lo que yo les mencionaba en algún momento, la cuestión de conocer, por ejemplo, paqueterías como Aspel, el propio Excel, todas esas tipos de paqueterías, las declaraciones, ¿no? Las famosas facturas electrónicas. Si tú estás en una situación de pobreza donde no puedes acceder a todo eso, aunque seas muy buen contador, en el caso de ustedes, pues difícilmente puedes reincorporarte, ¿no? Entonces, ese es un problema de que generan las desigualdades. Y como ese, pues yo podría decir prácticamente en todos los trabajos vamos a encontrar algún tipo que va relacionado a esta cuestión. ¿Sale? ¿Qué más vamos a encontrar entonces de México? Bueno, pues la mayoría de su población se va a considerar urbana, o sea, la mayoría de la población vive o vivimos en ciudades y esto va haciendo que las ciudades vayan creciendo, la mancha urbana vaya creciendo en las últimas décadas y estos crecimientos desmedidos de las ciudades, pues es lo que se va a conocer como el proceso de megametropolización, ¿sale? Sobre todo, ¿dónde se van a encontrar estas manchas enormes, manchas urbanas? Pues van a ser alrededor de las ciudades capitales, ¿no? O sea, de todas las capitales de los estados, pues nosotros vamos a ver que la capital va a estar, pero después la mancha urbana va a estar creciendo a su alrededor como si fuera una especie de telaraña, ¿no? ¿Por qué? Pues porque por lo general todas las personas que viven o que vivimos en ciudades, pues lo que vamos a buscar es tratar de acercarnos más al centro de esas capitales, porque es donde suponemos que se encuentran la mayoría de las actividades o es donde tenemos que llevar a cabo nuestras actividades de trabajo, ¿no? El caso, por ejemplo, de en México, pues tenemos muy focalizado la Ciudad de México, el caso de Monterrey, el caso de Guadalajara, ¿no? Que son capitales de los estados, son las ciudades más desarrolladas del país, pero bueno, pues así lo vemos. En la Ciudad de México, pues ya ahora no sabemos dónde termina la Ciudad de México y dónde empieza el Estado de México. Hace unos 30 años sí se podía ver a lo mejor o 40 años que la Ciudad de México acababa, por ejemplo, en Indios Verdes, ¿no? Ya después de Indios Verdes empezaban muchas comunidades, poblaciones con, ¿cómo se llaman estas cosas? Con cultivos, ¿no? Sobre todo mucho cultivo de maíz. Y ya luego había por ahí otra mancha en la parte de Catepec, pero ya ir hacia Coacalco o ir a Fobiste, pues ahí se encontraban todavía zonas rurales, ¿no? Se encontraban campesinos. Ahora eso ya no, ahora ya todo es es casas y casas y casas y casas y fábricas, ¿no? O sea, es impresionante cómo ha crecido esa mancha urbana. Igual nosotros a lo mejor ahí en la FES Cuautitlán lo podemos notar también, ¿no? En algún momento al lado de la FES pues estaba el famoso pueblo de Xala, ¿no? Y ahora pues ya Xala ya es parte de la ciudad, ¿no? Ya los pueblos han desaparecido y la ciudad los ha absorbido. Azcapotzalco en algún momento tenía su pueblo, el pueblo de Azcapotzalco desapareció, ¿no? Quedan vestigios, sí, pero la mancha urbana ha crecido. Y en Guadalajara, bueno, pues pasa lo mismo con municipios como Zapopan, que ya también se unieron a Guadalajara. En Monterrey, el caso de San Pedro Garza García, Santa Catalina, todos esos municipios, Guadalupe, pues ya son parte de la ciudad de la mancha urbana que pues se conocen como, o se llegaron a conocer como ciudades dormitorio, ¿no? Donde pues prácticamente la gente que ya no puede vivir en la ciudad como tal, pues empieza a buscar las áreas cercanas, pero su actividad no la van a realizar ahí, simplemente llegan a dormir. Personas, por ejemplo, de Catepec, que se trasladan a la Ciudad de México, pero la mayoría del tiempo están en la Ciudad de México y solamente regresan a Ecatepec a dormir, ¿no? Y al otro día otra vez salirse temprano para poder llegar a hacer sus labores en la Ciudad de México, en el centro o a veces hasta el otro lado, hasta Perisur, ¿no? Entonces atraviesan toda una ciudad para poder llevar a cabo sus actividades.
¿Qué ha pasado con todo esto? Bueno, pues México ha tenido que tomar una política comercial exportadora, sobre todo que se dirija hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces, México, sobre todo ya con la llegada en específico primero con Miguel de la Madrid, pero obviamente ya con Carlos Salinas de Gortari y con Ernesto Zedillo, los llamados tecnócratas, pues lo que hicieron fue justamente cambiar el rumbo del país y hasta la fecha continúa, ¿no? Dirigir nuestra economía hacia venderle todo a Estados Unidos con la búsqueda de obtener dólares de ahí. ¿Y qué se hizo sobre todo en el gobierno de Salinas? Pues tratar de generar tratados con todo mundo, ¿no? México es uno de los países que más tratados tiene en el mundo, tratados comerciales, sobre todo de libre comercio, que lo que buscan es justamente poder exportar esos productos que nosotros hacemos y también que nos den la facilidad de importar más fácilmente productos terminados hacia el interior de nuestro país, ¿no? Nuestro tratado más importante era lo que en algún momento se llamó el famoso Telecan, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y que ya con la llegada de Trump en su primer mandato, pues tuvo ciertas modificaciones y se cambió ahora el famoso TEMEC, ¿no? El Tratado México-Estados Unidos-Canadá, que lo que busca es justamente una cooperación comercial entre los tres países. Eh, en cuanto a la cuestión del campo, ¿qué ha pasado? Bueno, pues Col Hurtado ha sido una investigadora que revisa pues qué es lo que pasó con el campo mexicano y se ve que pues hay pocas personas en el campo, ¿no? La mayoría ha migrado hacia las ciudades en búsqueda de tener un mejor nivel de vida. eh, de hecho, bueno, de ahí viene el término chilango, ¿no? O sea, realmente, originalmente el término chilango no era la persona que vivía en la Ciudad de México, sino la persona que dejaba su tierra, su estado de origen para venir a trabajar a la Ciudad de México con la intención de mejorar su nivel de vida, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hemos visto es que en este país personas que se encuentran en zonas rurales han visto que no es productivo, no es atractivo trabajar el campo, es mucha tarea y muy poca la paga y entonces se buscan moverse ya sea a las zonas urbanas o pues también el dar el famoso brinco hacia el exterior, ¿no? Sobre todo a Estados Unidos, o si ya no es tan fácil Estados Unidos, pues tratar de brincar a Canadá, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos todos esos temas de migración, personas, por ejemplo, sumamente rurales o de poblaciones sumamente rurales, como pudiera ser Oaxaca, como pudiera ser Michoacán, pues lo que vemos es que son personas que al conocer también el campo, se van a Estados Unidos y ofrecen sus servicios de campesinos, ¿no? Pero volvemos al mismo caso. Pues ya no es lo mismo ser un campesino que gana en pesos a ser un campesino que gana en dólares, ¿no? Entonces, bueno, pues se hacen esos sacrificios, el campo se empieza a abandonar, vemos poblaciones, por ejemplo, en Jalisco, en Michoacán, también en Oaxaca, donde los que se quedan a vivir en esos lugares pues ya son prácticamente mujeres, ancianos y niños, ¿no? Cuando los niños ya llegan a cierta edad, a los 15 años, que ya tienen cierta fuerza, y todos los hombres jóvenes que tienen fuerza para trabajar en estas cuestiones del campo, pues muchos de ellos buscan emigrar hacia Estados Unidos para contratarse ahí justamente de campesinos, ¿no? Y los que no pueden hacerlo, pues buscan acercarse hacia las zonas urbanas. Pero ¿qué va a pasar? Bueno, pues todos aquellos que se van quedando en las zonas urbanas, también vemos que van
propiciando que la mancha urbana vaya creciendo, como hace rato se los platicaba, y entonces zonas que antes eran rurales, pues ahora han desaparecido, ¿no? En nuestro caso, pues todavía quedan ciertas partes rurales en el municipio de Cuautitlán de Romero, pero es cuestión de tiempo que esa parte ya desaparezca. Yo les decía en algún momento Ecatepec, en algún momento Coacalco tenían sus zonas rurales y ahora, bueno, pues ya difícilmente vamos a ver una plantación o vamos a ver una vaquita o vamos a ver pues toda esta parte del paisaje rural, ¿no? Ahora ya son casas, centros comerciales, ¿sale? ¿Y qué pasa con todo este abandono con el campo? Pues nos dice, eso va a intensificar el desempleo y el empleo informal. ¿Por qué? Pues porque muchas personas simplemente abandonan el campo porque ya no les es redituable, pero no tienen realmente nada, ni un plan en qué van a hacer ya cuando lleguen, ¿no? Entonces, bueno, pues también nosotros lo podemos ver pues, por ejemplo, cuando nos acercamos a algún sistema de transporte, ¿no? Al metrobús, a paradas de camiones, en el propio metro, vemos gente que pues tiene características por su vestimenta, sobre todo de venir del campo y que pues no tienen nada, ¿no? Se dedican justamente pues a pedir dinero, algunos a pedir trabajo, ¿no? Y muchos, algunos lo consiguen, algunos se quedan justamente en esa parte de pedir limosnas, pero también de los que lo consiguen, pues quienes lo llegan a conseguir son empleos informales, ¿no? Es más, ahora esto se ha transformado. Antes, bueno, pues eran justamente los nacionales los que se movían, pero pues podríamos decir de unos 5 años para acá, vemos que ahora también parte de la migración que viene de Centroamérica está ocupando ahora estos lugares, ¿no? Ahora son los que están viviendo en las calles o los que se contratan de manera informal, son los que atienden los puestos, ¿no? Los puestos ambulantes o los que están haciendo trabajos en mercados, haciéndola de cargadores, teniendo empleos que realmente no tienen ningún tipo de prestaciones y a los cuales se subcontratan, ¿no? O sea, pues esa necesidad de tener un ingreso los obliga a contratarse a sueldos sumamente bajos, ¿no? O en algunos casos ni siquiera un sueldo, sino como yo les mencionaba, pues recibir mercancía o recibir comida o recibir algo que les permita subsistir. ¿Salen? ¿Dudas? Bueno, Profe, sí. y ¿qué tanto tiene que ver también con el narco, ¿no? Porque según tengo entendido hay que desplazar porque el narco. Ah, ok. Bueno, sí, también el tema del narco, pues ya se volvió algo que ya no podemos dejar de lado en el país, ¿no? También, bueno, pues también los campesinos que se quedan, pues a veces llega el crimen organizado y les dice, pues si te quieres quedar, pues tienes que sembrar, ¿no? Lo que yo te dé, tienes que trabajar para mí. O eso es en el mejor de los casos, en el peor de los casos, pues simplemente llegan y les quitan sus tierras, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, esta situación lo que va haciendo es que agrava el problema y ya si no era por una necesidad en cuanto a ingreso, pues ya también se vuelve una necesidad en cuanto a seguridad, ¿no? Y bueno, pues también las personas que están en zonas rurales están o se sienten más desprotegidos que las personas que están en zonas urbanas, como pudiera ser sobre todo la parte ahorita de la Ciudad de México, ¿no? Podríamos decir que entre más cerca se está del centro de la Ciudad de México, pudiera ser una zona relativamente o aparentemente segura, ¿no? Donde este tipo de problemas no son tan visibles o no son tan fuertes, ¿no? Entonces, sí, como bien mencionas, qué buena tu participación, pues es justamente un tema más que va agravando la situación de este país. ¿Sale? ¿Dudas? Bueno, vamos entonces, seguimos.
Eh, ¿qué podemos decir de México? Bueno, pues México ha transicionado de un país rural. Si nosotros lo comparamos, por ejemplo, con los tiempos de la revolución o de antes, pues el país era meramente rural, ¿no? Ahora, bueno, pues ya llegó un momento donde el país buscó industrializarse, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Durante y después de la Segunda Guerra Mundial, México intentó ser un país industrializado, por ejemplo, con Lázaro Cárdenas y la nacionalización del petróleo, pues lo que se buscó es que México empezara a tener, a producir, ¿no? Maquinarias, a producir electrodomésticos. De alguna forma se logró, ¿no? Hablando en específico, por ejemplo, con Cárdenas, el haber nacionalizado el petróleo pues lo que hizo, algunos no están muy de acuerdo, algunos lo aplauden, pues es que dijo, bueno, pues ya tenemos el petróleo, ahora hay que utilizarlo, ¿no? ¿Y cómo obligó a la población a utilizar el petróleo? Pues literal, el ejército fue casa por casa, quitó las estufas que había en ese tiempo, que algunas eran de cartón, de carbón, perdón, otras eran ya eran de gas y esas estufas se quitaron y se les pusieron, el gobierno les entregó estufas de petróleo, ¿no? Entonces, con esa forma, bueno, pues se empezó a hacer que la población utilizara justamente el petróleo que Cárdenas había nacionalizado, pero posteriormente también se empezó a hacer la construcción, bueno, más bien la elaboración de productos eh, por ejemplo, como refrigeradores, como lavadoras, ¿sale? Y eso empezó a crecer con la idea de que la industria creciera hasta un grado en el cual ya nosotros pudiéramos tener maquinaria pesada, como pudieran ser tractores, incluso se empezó a ver la parte de la creación de automóviles, de creación de aviones, ¿no? Pero bueno, nuestra idea de industrialización, que es justamente por la cual creció Monterrey, en específico la ciudad de Monterrey, muchos de los empresarios que ayudaron en este crecimiento con Cárdenas y con los presidentes posteriores, pues venían de ahí, ¿no? Pero el problema, bueno, pues es que México, los malos manejos, como siempre, de gobierno, pues los obligaron justamente a tener que endeudarnos, a estrenar el Fondo Monetario Internacional, pedirle rescate al fondo. Y una de las condiciones del Fondo Monetario Internacional fue, pues, tú ya debes de abandonar esa parte de industrializarte porque tú no sabes hacerlo, ¿no? Entonces, nosotros te vamos a decir cómo. Y lo primero que tienes que hacer es abandonar toda esa parte de la industria, ¿no? El sueño de la industrialización, pues, duró realmente pocos años y ahora, pues a lo que nos vemos es más bien enfocarnos a un sector terciario, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto? Pues a un sector justamente de ofrecer servicios. La mayoría de las personas en México lo que hacemos es ofrecer servicios, pero a grosso modo, pues también las actividades de servicios no son actividades sumamente redituables, sino más bien son de baja calificación, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos un ejemplo en la ilustración, ¿no? Donde pues muchos de esos servicios que se venden son servicios de comercializar, ¿no? O sea, todo lo que vemos en esta imagen que está justamente del lado derecho, pues nos muestra que las personas que están ahí están haciendo una actividad de servicio de comercio. Nada de eso que ellos están vendiendo lo produjeron, ¿no? Mucho de eso se compró, se importó muy probablemente de China, ¿no? Y lo que se está haciendo es una reventa. Entonces, bueno, pues esa es la parte cuestionable que tenemos. Hay muchos servicios, les repito, pero la mayoría de los servicios no son servicios que requieran de mucho conocimiento, de mucha capacitación, ¿no? O sea, no necesitan licenciados, maestros, doctores para llevar a cabo ese servicio porque son servicios básicos meramente de venta o de reventa. Esta situación, Colortado lo llama un sector
terciario marginado, ¿no? Entonces, pues realmente no son sueldos o ingresos formales, ¿no? Y también al no existir ingresos formales, pues eso a la larga se vuelve un problema por, pues porque todas estas personas, o difícilmente, por ejemplo, estas personas que vemos aquí en la imagen, pues van a poder acceder a un servicio social, a prestaciones de ley, ¿no? O sea, no van a contar con un IMSS, no van a contar con un ISSSTE, no van a tener un sistema de Infonavit, ¿no? O sea, entonces, bueno, pues ese es parte del problema de la situación actual de, del país, ¿no? Y muchos de ellos pues tampoco pagan impuestos, ¿no? Entonces, al estar en ambulantaje, entonces, bueno, pues también eso no permite que el gobierno tenga ingresos y pueda aplicarlos en planes de desarrollo mayores o que requieran, pues sí, inversiones sumamente fuertes que a veces se requieren hacer. Pasando ya en cuanto a los sectores, veíamos que existen entonces, de la manera más básica, tres sectores y hoy vamos a ver, con esto vamos a terminar con el inicio, perdón, del sector primario, ¿no? El sector primario de la economía mexicana, pues vamos a ver que se va a conformar por actividades que actúan directamente sobre la tierra o el agua y que tiene que ver sobre todo con la explotación de los recursos naturales. Las principales actividades que se van a realizar en el país, pues van a ser la agricultura, la ganadería, la explotación forestal y en menor medida la pesca, ¿no? Algo interesante o algo paradójico en este país es que, como veíamos hace rato, México es de los pocos países que tiene mar por los dos lados, ¿no? O sea, nosotros tenemos mar por el Golfo de México y mar por el Océano Pacífico. Y por raro que parezca, somos una población que no estamos acostumbrados a comer pescado. Generalmente en México, y bueno, eso ya se ha ido perdiendo incluso porque ya resulta caro. Generalmente en México se comía pescado solamente en Semana Santa por cuestiones de lo que eh, implica, ¿no? O de la creencia que se tiene o se tenía de no comer carnes rojas y entonces, bueno, pues la gente comía carne blanca, en este caso el pescado, pero el resto del año el pescado no se comía y ahora pues en general comer pescado, hay pocas personas a las que les gusta el pescado y en algunos otros casos pues también el pescado se considera un lujo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es una curiosidad que ocurre en este país. En cuanto a ver cómo es las características de este sector, pues vamos a ver que en el sector primario una de sus características es que son consumidoras de mucho espacio. Para poder llevar a cabo entonces la mayoría de las actividades del sector primario se requieren grandes extensiones de tierra. Y actualmente nos dice, bueno, en cuanto a espacio es mucho, pero las actividades del sector primario solamente van a aportar el 3.3% del PIB. O sea, se requiere mucho espacio, pero aportan una parte, podríamos decir, pequeña en cuanto a la riqueza del país. El estado que más productos agrícolas va a generar es Jalisco, ¿no? Jalisco es el primer lugar en cuanto a producción agrícola, le sigue Michoacán y luego le sigue Veracruz. Entonces, bueno, también vemos que aquí hay una cuestión de desigualdad, porque Jalisco, pues podríamos decir, es uno de los estados más ricos del país, pero si nosotros analizamos, la mayoría de la población en México es rural y la mayoría de la población rural se asienta en la zona del sur y del sureste del país, Guerrero, Oaxaca,
Chiapas principalmente, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Pues que prácticamente, aunque la mayoría de la población está en estos estados, en los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, y son rurales, su producción no alcanza para generar un excedente que se pueda vender. ¿Qué quiere decir? Que entonces estas personas que se encuentran en estos estados, más bien lo que producen es para autoconsumo, o sea, producen para ellos, para sobrevivir, pero no así como tal para poderse hacer de ingresos que les permitan salir adelante. ¿Dudas? Bueno, No, Profe. ok, No, profe. vamos a ver qué más sigue. Las entidades que menos contribuyen al sector primario, pues va a ser la Ciudad de México, nada más da el 0,15, Quintana Roo y Tlaxcala, ¿no? Eh, Aquí vemos en este mapa que las zonas donde el verde es más predominante o es más fuerte, pues es donde se produce más, que sería justamente Jalisco, Michoacán, que se encuentra al lado, y ¿quién era el otro? Veracruz, Veracruz, ¿no? Que se encuentra acá, un poco en el norte. Pero bueno, pues vemos que la parte del sur del país, pues prácticamente no tiene una aportación como tal redituable hacia el PIB, ¿no? En la Ciudad de México, bueno, pues la Ciudad de México nada más tiene dos zonas que podríamos decir es la parte de, bueno, es Milpalta y Xochimilco sobre todo, y una parte de Tláhuac, ¿no? O sea, algo interesante de la Ciudad de México es que a pesar de su tamaño y a pesar de que no es una zona que se considere como tal rural, la alcaldía de Milpa Alta es la mayor productora de nopal, ¿no? Y de hecho es el mayor exportador de nopal en todo el mundo. Entonces, bueno, pues vemos que una región muy pequeña produce muchísimo, muchísimo nopal, ¿no? ¿Y a dónde se ve el nopal? Pues ahora ya se va a Estados Unidos, pero mucho tiempo los compradores, grandes de los compradores del nopal eran justamente los japoneses, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, ese es un dato ahí curioso que podemos tener. Aquí vemos, bueno, cómo está ese porcentaje de la producción para el sector primario. Y bueno, vemos en primer lugar a Jalisco, Michoacán, Veracruz, pero bueno, pues vamos viendo que, y bueno, Chiapas se encuentra casi a la mitad, Oaxaca ya está a la mitad, Guerrero todavía menos, ¿no? Ya en los últimos lugares, pues se encuentra Tlaxcala, Quintana Roo y la Ciudad de México, que son prácticamente estados donde la producción es meramente escasa. Ok, vamos a dejar la sesión hasta aquí. No sé si tengan alguna duda o comentario final sobre esta clase, sobre esta presentación. no, profe. Ok, entonces para No, ninguna, profe.